Aplaudió tan fuerte. Mi esposa no hay. Eso mismo, porque los aplausos son solo para el Señor. Amén. Nosotros, y eso tenemos que tenerlo claro, somos instrumentos del Señor nada más. Así de claro. La gloria es de Él. La alabanza es para Él. Por eso fíjense ustedes, una consecuencia de la palabra es el alabar. Nosotros no alabamos porque vino un aire y ya empezamos a alabar, no. Es una consecuencia de leer la palabra. La alabanza, el deseo de estar en la obra, el pintar, el servir, el venir cada domingo, es una consecuencia de la palabra. Así es. Porque si no hubiésemos leído la palabra, ¿usted estaría aquí? No. Porque dice que es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Es de esa manera que nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo. Porque muchas veces alguien habló, pero habló de sí mismo. No, habló de la palabra. Por eso es que la palabra es central, la palabra es importante. La palabra es tan importante que la palabra es Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy la verdad, ¿no es cierto? Y también dice que la palabra es verdad. Entonces por eso decimos que Jesucristo es la palabra. Hermanos, ahora, yo le hago una pregunta a todos para que se la respondan desde el corazón. En este momento, actualmente, ¿qué es la palabra para usted? ¿Qué es la palabra para usted en este momento, en la actualidad? No le estoy diciendo hace una semana, hace un año, hace 2 días, no, ahora. ¿Qué es la palabra para usted? ¿Ah? ¿Cómo? Una esperanza. ¿Qué más es la palabra para ustedes? Hermano, ¿la palabra es un libro más? ¿La palabra es algo decorativo para nuestras casas? ¿La palabra es un libro de los tantos que puede ser que tenemos? ¿Qué es la palabra en este momento para usted? Yo sé que la palabra no es lo mismo para Alfonso que para José. Y ustedes dirán, pero si la palabra es la misma, ¿no? La palabra es la misma, sí, pero la palabra toca a cada persona de manera diferente según lo que está haciendo. ¿Por qué si es la misma? La palabra es la misma, ayer, hoy y siempre. Pero ¿saben qué? Las vidas no son las mismas. Hermano, la palabra solo la leo cuando puedo, solo la veo cuando puedo, cuando quiero, cuando tengo tiempo, cuando tengo problemas. Veo la palabra cuando no tengo problemas. ¿Qué es la palabra en este momento para cada uno de nosotros? Respóndase.
Respóndase. En la misma palabra está la respuesta. ¿Qué es la palabra? Y fíjense lo que dice la palabra acerca de sí misma. En Salmo 19, del 7 al 10 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, todos justos. Es increíble que haya estos conceptos. ¿Cuántos versículos hemos leído ahora mismo? ¿Cómo? Hemos leído 3 versículos. Y fíjense los conceptos que hay en solo 3 versículos acerca de la palabra. ¿Ah? Ahora bien, vuelvo a preguntarle, ¿qué es la palabra en este momento para sus vidas? Hermanos, en estos versículos nos muestran sinónimos de la palabra. La ley de Jehová dice: testimonio de Jehová, mandamiento de Jehová, precepto de Jehová, amor de Jehová. 2 aspectos de la palabra de Dios. Por un lado nos muestra características de la palabra y por otro lado nos muestra resultados producidos por la palabra. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Una característica de la palabra, dice, es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, permanece para siempre, es justa, es verdad. Fíjense lo que sacamos de solo 3 versículos. Ahora, ¿qué resultados producen estas características de la palabra? ¿Qué resultados produce? Convierte el alma. ¿Quiénes han sido convertidos? ¿Quiénes convirtieron su alma según la palabra? ¿Quiénes? ¿Ninguno? Hace sabio al sencillo, dice, y precisamente cuando habla de sabio al sencillo, muestra como ejemplo a Pedro, a su hermano Andrés, pescadores. Dice que era de la gente más vulgar que había. Pero increíblemente se sorprendieron maestros de la ley al escucharlos predicar. Y decían, ¿cómo puede si es del vulgo, es gente vulgar? ¿Cómo puede hablar de esta manera sin haber estudiado? Pero se cumple el resultado de la palabra en nuestras vidas. Dice, hace sabio al sencillo. ¿Usted es sabio? Entonces no ha leído la palabra. Porque se supone que el que lee la palabra es sabio. Porque es uno de los resultados de la palabra. Hace sabio al sencillo. Dice, alegra el corazón. Darwin, ¿te ha alegrado el corazón la palabra en este tiempo? A mí me alegró también cuando yo pasé un proceso. Alumbra los ojos, dice. Claro que sí. Estamos en el mundo, nos alumbra los ojos para poder ver qué es lo malo, lo que nos hace tropezar, cometer errores, dañar. Por eso alumbra nuestros ojos. Hermano,
Es tan importante que nosotros tengamos la palabra no solamente en estas hojas, en estas páginas, sino tenerlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero de la única manera que podemos tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón es pues abriendo estas páginas, es leyendo. Si no, es imposible. Hermano, usted quiere ser transformado y quiere que pueda transformar a otras personas, es leyendo la palabra. Porque nadie conoce a Jesucristo si no es a través de la palabra. Hermano, nosotros podemos estar alabando aquí, alabando, pero si no conocemos la palabra, lo único que hacemos es cantar, nada más. Es conociendo la palabra que verdaderamente alabamos porque entendemos lo que estamos haciendo. De otra manera no lo entendemos. Por eso la palabra es importante más todavía, más que importante. La alabanza es una consecuencia de la palabra. Darwin, lo que vos hacés en el kiosco es una consecuencia de la palabra. Porque estoy seguro que tú no lo harías si no hubieses conocido la palabra y si no hubieses entregado tu vida al Señor Jesucristo. El que ustedes estén sentados aquí, los jóvenes, es una consecuencia de la palabra. Ni más ni menos, porque podrían estar en otro sitio. Y es una consecuencia de lo que la palabra hizo en sus padres. Así de claro. No me gusta dar la conversación con los hermanos. Me gusta que se dé, como cuando Dios permite que se dé. Y a pesar de que estaba con fiebre, con dolor de cuerpo, estaba maluco, cuando hubo el paseo en la piscina, me encantó haber conversado contigo, Alfonso. Tuvimos largo rato. No fue a bañarse, Alfonso. Se quedó ahí porque yo no podía bañarme y nos pusimos a conversar. Me encantó conocer parte de su vida. Estoy seguro que estás aquí por la palabra. Así de claro. Ahora bien, la ley de Jehová es perfecta. ¿Lo cree así? ¿Lo cree así? Si no fuese perfecta, no estaríamos aquí nosotros. La ley de Jehová, la palabra, nos trajo a cada uno de nosotros, hizo que nuestra vida fluya hasta aquí, en este momento, en la actualidad. ¿Han visto ustedes que el GPS dice, quieren mandar su ubicación en el momento? Y actualizada, ¿sí o no? Vale, pues su ubicación según la palabra, ahora mismo es estar aquí, escuchándola. La palabra no tiene fallo, ningún margen de error. No, pero es que no. No, sí, pero es que no. La palabra no tiene fallo. Es perfecta. Es obra de un ser perfecto, de Dios. Esto solo es posible porque fue inspirada por Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que la palabra fue inspirada por Dios? ¿Cómo lo sabemos? Principalmente lo sabemos porque Dios mismo lo dice en la palabra y lo aceptamos por fe. ¿Qué es la fe?
¿Alguien sabe qué es la fe? ¿Cómo? Levántese y dígalo. Se ve que lee la palabra. Fe. Nosotros no lo vemos, pero es pues por fe, porque nosotros no lo vemos, pero lo creemos. Por eso estamos convencidos plenamente de que la palabra es perfecta, porque Dios dice que es perfecta y porque Dios es perfecto. Ahora dice en 2 de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca por voluntad nuestra, de carne, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, fueron inspirados por Dios para poder escribir esa palabra que es de Dios, no del hombre. Pero además de la fe, ¿qué nos mueve creer que existen argumentos que comprueban que la Biblia realmente es un libro sobrenatural? Que es un libro de inspiración divina. Fíjense, voy a citar 2 argumentos. Y a ver qué dicen. Argumento número 1. Se han cumplido profecías. ¿Usted cree que se han cumplido profecías? A ver, vamos a empezar desde el principio. ¿Quiénes han leído la palabra? ¿Quiénes han leído la palabra? Madre mía, no puede ser, ¿tan poquito? ¿Quiénes han leído la tapa de la palabra? Yo sé que en algún momento de su vida han leído algo de la palabra, si no, no estarían aquí. O por la palabra leída por otros están aquí, seguro. Argumento número 1, se cumplieron las profecías. ¿Qué es esto? Podemos tener la certeza de que Dios inspiró la Biblia porque solo Él conoce el futuro. ¿Usted cree que Dios conoce el futuro? Yo creo que sí. Y se los dijo a los profetas para diferentes tiempos. Fíjense ustedes, centrándonos en la figura de Jesucristo, solo el anuncio de su venida se registra en la palabra 1845 veces. Se anuncia en la palabra que Jesucristo venía. ¿Qué le parece a usted? La relación con la muerte, su resurrección, su propósito, todas estas profecías fueron escritas entre 500 y 1000 años. Es increíble. ¿Ustedes recuerdan la historia de Judas? Judas Iscariote, el discípulo que traicionó. ¿Quién se recuerda? Es muy conocida. Es muy conocida. Aún en el ámbito del mundo es conocida la historia de Judas. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Judas? ¿Qué hizo Judas? Durante la última cena, Jesús anunció que uno de los 12 discípulos lo iba a traicionar. Dice en Salmo 41:9, dice, fíjense ustedes, dice, hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto zancadilla. En un salmo dice eso. Pasaron cientos de años y esto se cumplió. Cientos de años y se cumplió. En Zacarías 11 del 12 al 13 dice, las profecías hasta predijeron la traición que sería por 30 monedas. Sí. Cuando lean Zacarías 11 del 12 al 13, ahí lo verán. Una profecía
que iba a ser traicionado por 30 monedas. Mateo 26 del 14 al 16 dice, uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les pregunta, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Lo dice en la palabra, no lo digo yo. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. En el libro de Zacarías, cientos de años atrás, hubo esta profecía y se cumplió. Es un argumento que tiene mucho peso. La palabra es perfecta. Hermanos, fíjense ustedes, con transgresores. Isaías 53:12 dice, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre transgresores. Ahora fíjense, Jesucristo estuvo en medio de dos ladrones, transgresores. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, aún en los últimos momentos de la vida de una persona, esa persona puede ser salva. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? ¿Y por qué con este ejemplo? Habían dos ladrones. Uno de ellos hacía escarnio a Jesucristo. Es decir, le decía de todo malo. Pero el otro le dice, calla, que nosotros verdaderamente, ¿ya?, nos merecemos esto que estamos padeciendo. Pero sin embargo, este no ha hecho nada. Es justo. Y le dice a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Saben qué le dijo Jesucristo? Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy mismo vas a estar conmigo. ¿Eran los últimos momentos del ladrón o no? Eran los últimos minutos del ladrón, de vida, de cuerpo presente en este mundo. Jesucristo conoce nuestros corazones y Él conocía el corazón de ese ladrón y supo que era verdadero su arrepentimiento. Y ese hombre fue salvo, a pesar de que su vida entera fue un desastre y iba en contra de lo que Dios establecía como bueno y correcto. Por eso es que se dice que hasta en el último momento de una persona se puede salvar, pero tiene que ser de corazón el arrepentimiento. No vale decir, por favor ayúdame, Señor, sálvame en el último momento. No, porque el corazón, porque si es, ya, porque se ve ya con un pie en el otro barrio, no es por eso. Es porque verdaderamente se ha arrepentido. Y este ladrón se arrepintió. Fíjense. Ahora bien, sus manos y sus pies, dice, serían clavados. El rey David, más de 1000 años antes, predijo esto. Como perros de presa, dice, me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies, dice David en el Salmo 22, 16. Y se cumplió la profecía. Su muerte y su sacrificio tenían que ser en la Pascua. Pero ¿saben para qué? Para que se representara como el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque era una ley para el pueblo judío de que en la Pascua se sacrifique un cordero por los pecados de cada familia. Se sacrificó un cordero a Jesucristo, pero por los pecados de todos.
de todas las generaciones. ¿Cuál es lo único que tenemos que hacer? Solamente aceptar al Señor Jesucristo. Para que esto se cumpla en nuestras vidas. Hermanos, ¿cree que la palabra es perfecta? Por eso, y aquí hago un paréntesis, fíjense ustedes, por eso es que nosotros tenemos que ser muy críticos con los llamados profetas. Tenemos que ser muy analíticos. Tenemos que ver las cosas a la luz de la palabra. Cuando alguien dice que da una profecía. Porque hay tantos predicadores, hay tanta gente que se dice ser profeta, que ha dado profecías que nunca se han cumplido, o que ha dado profecías que se cumplió todo lo contrario a lo que de él. Entonces a la luz de la palabra me dice que ese ni es profeta, ni habla por voluntad de Dios. Por eso tenemos que ser analíticos, porque dice que habrá gente que engañará por la falta de conocimiento de la palabra. Nos volvemos locos, viene el profeta tal y esto y lo otro. Fíjense ustedes, hay un profeta que, entre comillas, que muchas veces bomba, fanfarria, show y esto y lo otro, pero una vez dio una profecía acerca de un jugador de fútbol de un país que iba a ser el mejor del mundial, que iba a sacar a su país campeón del mundo por mano de este hombre y demás. Pero fíjense ustedes, este jugador, antes de que empiece el mundial, se rompió las piernas, no fue al mundial y el equipo no pasó ni la primera fase. Ahora bien, a la luz de la palabra, ¿ese es profeta? Hermanos, las profecías que son inspiradas por Dios no tienen fallo. No tienen fallo porque nos los enseña la palabra. Pero sin embargo, ¿saben qué? Cada vez que este hombre es anunciado que va a un sitio, la gente se vuelve loca. ¿Y saben por qué? Porque son ignorantes de la palabra. Porque si conocieran la palabra, dijeran, este hombre no es profeta. Porque ningún profeta de Dios tuvo fallo, ni un solo fallo. Las profecías que vienen de parte de Dios son perfectas. Hermanos, si alguna vez un predicador, un hombre de Dios supuestamente se le acerca, si alguna vez un pastor, un hermano o yo me le acerco y le digo, el Señor me ha dicho que tú vas a tal y demás, si no sucede, ese no es del Señor. Analícelo así, porque el Señor no falla. No falla. ¿Lo cree así? No lo digo yo, lo dice la palabra. Sea crítico conmigo, pero leyendo la palabra. La resurrección y que tendría la victoria sobre la muerte. Hermano, Salmo 16:10 dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. ¿Sabes quién es el siervo fiel? ¿Quién es el siervo fiel? ¿Ah? Jesucristo es el siervo fiel. ¿Permitió Dios que su siervo fiel vea corrupción? No
no permitió. ¿Se recuerdan esa escena cuando Jesucristo sabía que Lázaro estaba enfermo, pero se quedó aún ahí y no acudió al momento, al llamado de su amigo? ¿Se recuerdan? Y que cuando salen las hermanas y le dicen: Señor, si hubiese estado aquí hace tiempo, mi hermano no hubiese muerto. Pero es que esta muerte no es para glorificar a Dios. ¿Y saben qué? Dice una de las hermanas: Señor, ya llegue. ¿Sí o no? Léanlo en la palabra. Ya llegue, decían. ¿Lázaro vio corrupción o no? Sí. Jesucristo no. No. Y estaba en un sepulcro parecido al que estaba Lázaro, envuelto y demás de la misma manera. Y no vio corrupción. ¿Sabe por qué? Porque fue predecido antes por la palabra de Dios. Salmo 49:15 dice: pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará. Habla de Jesucristo. Cientos y cientos de años antes, y no falló la profecía. Y esto solo por mencionar algunas, porque hay profecías cumplidas, miren, para dar y regalar. Por eso la palabra es un libro perfecto. ¿Lo cree? ¿Por qué no lo lee? Si cree que la palabra es perfecta, el primero es que se cumplen las profecías. Todo lo que dice la palabra se cumple. Hermanos, ¿saben qué? Hay profecías que todavía no se han cumplido porque no es el tiempo. Y se cumplirán. Por eso creemos que se cumplirán, porque es perfecto, porque ya profecías que se dieron se cumplieron. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree, hermano? Vea el libro de Revelaciones y se pone a buscar ahí revelaciones. No, es Apocalipsis. Segundo argumento, hay una concordancia absoluta de la palabra. Hermanos, concuerda perfectamente la palabra. ¿Saben cómo concuerda? Como si nosotros, ¿ya? Yo hablé contigo, Rafael, ayer, hoy. No ve. Vale. Yo no he hablado con ninguno de por aquí, tampoco, ni de aquí. ¿Saben cómo es de perfecta la palabra? Como si nos hubiésemos puesto de acuerdo todo y no hubiésemos venido de verde y blanco. Hubiésemos coincidido en el color. Pero usted va a ver a alguno aquí que ha coincidido. Yo con Miguelito, pero solo porque me puse de acuerdo con él. Si no, nada. ¿Saben qué? Dice aquí concordancia absoluta. La Biblia se escribió a lo largo de cientos de años, pero es como que se hubiesen puesto de acuerdo cada escritor para que haya una concordancia absoluta a lo largo de esos cientos de años. Hermanos, es como que, ¿quién conoce los puzzles aquí? ¿Alguien conoce los puzzles? Los puzzles, los rompecabezas. Vale, los rompecabezas, los puzzles. Vale, pues, ¿han visto esos que tienen 1000 piezas? Vale, pues, hermano, escúcheme. Si tener el cuadro, verlo el cuadro, cuando desparrama las piezas, es difícil armar uno, pues ¿saben qué es? La palabra es ese puzzle que un hermano, ¿ya? Un hermano hace
1.000 años, y otro hermano hizo otra piecita y encajaron perfectamente. Y a lo largo de esos más de 1.000 años surgió un puzzle perfecto, sin fallo. Es decir, encajaron todas las piecitas. Y hay una imagen. ¿Saben qué es esa imagen? Dios glorificado a través de Jesucristo. Perfecto. A pesar del tiempo, Dios reveló su palabra a pastores como Moisés y David, a guerreros como Josué, a juez y profeta como Samuel, a reyes como David y Salomón, a profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc., a médicos como Lucas, a fariseos como Pablo, fariseo de fariseos, a pescadores como Pedro, Juan, recaudadores de impuestos como Mateo. Diversos, ¿no? Es como que Dios hubiese cogido a cocineros como Rafael, a mecánicos como Darwin, al hermano Eduardo que se ha salido como albañil, a mí como guardia, ¿ya? Nos hubiese contado una historia por parte, ¿eh? Una parte le contó a Darwin, otra a Rafael, otra al hermano Eduardo y otra a mí. Y que esa misma historia, cuando nos juntamos, coincide perfectamente con su principio y su final. Así mismo, ni más ni menos. Hermano, 2 argumentos nada más. ¿Cree que la palabra es perfecta? ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? ¿Y qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Viene de Biblión, que significa un compendio de libros, son 76 libros divididos en 2, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué es la Biblia en su concepto? En el vuestro, en el propio, en el suyo, en su vivencia. ¿Qué es la Biblia? Hermano, ¿nosotros debemos de cambiar lo perfecto? ¿Debemos cambiar lo perfecto? ¿Sí o no? ¿Usted debe aumentar, disminuir o ayudar a la palabra? No, porque hay algunos que sí lo hacen. No podemos mejorar lo perfecto. El hombre ha intentado mejorar la naturaleza, pero no puede. Sino más bien cuando intenta, daña lo perfecto. Porque es creado por un ser perfecto. Comete mucho daño el que cambia la palabra, el que tergiversa la palabra. Comete mucho daño. ¿Lo cree así? Comete, hermano. Hermano, a pesar de tanta evidencia, muchos cometen errores. Yo alguna vez conté algo que nos pasó en un campamento de jóvenes en Bolivia. Habían 2 colegios, uno que era el Berea, un colegio evangélico y demás, y otro que estaba un poquito más atrás que se llama el Learning Center Santa Cruz, un colegio para norteamericanos, y que tenía convenio con la iglesia a la que yo iba, a la Buena Nueva, y íbamos nosotros a campamento, éramos jóvenes.
Se terminó el campamento y empezaron a venir los autobuses y a llevarse a los chavales. Y nos quedamos, pues como siempre, los más locos del campamento, los más aguerridos, atrevidos y todos los demás. Entre ellos yo y otros amigos más. Éramos un montón. Chicas y chicos. Y venía nuestro autobús para llevarnos. Y éramos los últimos. Éramos algo de 25, algo así. Y aparece un hombre que creemos que era de la zona o que cuidaba como... Y aparece borracho. Otro apareció borracho. ¿Pero qué? Y nos preguntó a nosotros, ¿pero qué? ¿Qué es lo que hacen aquí? Digo, no, hemos venido a aprender la palabra, hemos pasado un tiempo, hemos conocido del Señor y esto y lo otro. Ah, sí, decía sí, yo también conozco esto, lo otro, los salmos y esto y lo otro. Y nos dice, ¿y ustedes sabían que hay un libro para los borrachos? Y claro, nosotros, ¿un libro para los borrachos? Sí, ebrios, dijo. Ebrios, un libro para los borrachos. Y nosotros pues nos reímos un montón. Es que no es ebrio, es hebreo. Y nos reímos y demás. Pero fíjense ustedes, esto para dar paso como un chiste y una vivencia que tuvimos nosotros, hay gente que tergiversa la palabra en beneficio propio. En beneficio de su ego, de su orgullo y en beneficio de su bolsillo. ¿Saben cómo nos podemos cuidar de esa gente? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Hermanos, ¿saben qué? Dios no necesita de nuestro bolsillo. No. Él ve nuestro corazón. La palabra nos enseña que vinieron unos ricos y depositaron un montón de dinero como ofrenda. Pero también vino una mujer y depositó todo lo que tenía, o sea, unas monedillas. Y Dios enseña que la que dio más fue la mujer, porque estos dieron de lo que les sobra. Sin embargo, esta dio todo lo que tenía, dijo. Hermano, Dios nos conoce a nosotros. Sabe cómo somos y quiénes somos. Dios no necesita nada de nosotros. Por eso Él dice que si vas a darlo de corazón, de propia voluntad, sin obligación y no esperando algo, porque eso sería ¿qué se? Por interés. Si yo doy tiempo, algo, es por amor. Si usted da algo de su esfuerzo, económicamente, que sea por amor, no obligado. Eso es lo que aprecia a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra que aprecia a Dios. No lo que otros hablan. Y no el que más da es el que más da. Hermano, no el que más da es el que más da. Grábenselo eso en su mente. Puede ser que haya personas que den poco, pero son los que más dan. Amemos la palabra. Necesitemos la palabra. Hagamos que sea parte indispensable de nuestras vidas. Cometemos errores. Muchas veces nos olvidamos. Sí, yo el primero. Claro que sí.
pero que no sea así. Hermanos, dice Gálatas 1 del 8 al 11, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? ¿Sabe qué? Sea apartado. Si alguien predica algo que no está en la palabra, quiere decir sea apartado. ¿Qué quiere decir en otras palabras y en un lenguaje actual? Escúcheme, si usted escucha a alguien que predica algo que no esté en la palabra, no lo escuche más, apártelo, expúlselo de su atención, de su vida. Eso quiere decir la palabra. ¿Van a cumplirla? Dice en Gálatas, no en el Antiguo Testamento, dice en el Nuevo Testamento. Sea anatema, apartado. La palabra es eterna, inmutable, no cambia. La palabra es perfecta. Hermano, ¿usted cree que la palabra ha cambiado? En Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, ¿ha visto cielos soleados? ¿Ha visto cielos nubosos? ¿Ha visto cielos con nubes lloviendo, cayendo granizo? ¿Ha visto cielos cayendo nieve? ¿Sí o no? Variado, ¿no es cierto? La palabra sigue siendo la misma, no ha cambiado. El otro día me puse a mirar en el Google Map, en el Google Earth, que es el que más se ve zona. Y dije, voy a mirar la zona donde yo tengo 47 años, donde desde los 5 años yo iba a pasar las vacaciones, que era la finca de mi abuelo. Es decir, hace poquito. Entonces me puse a mirar y son algunas fotos actualizadas. Me acuerdo que mi abuelo tenía tierra virgen, no había sido tocado por el hombre, eran montes altos, selva y sembradío de caña de azúcar, de maíz, de arroz, de yuca, tenía ganado, caballos, de todo. Por eso íbamos nosotros a pasar y la pasábamos especial, a pescar, de todo esto. Y era hermoso. Recuerdo claramente cuando nos íbamos a un arroyo es agua cristalina, poquita, pero agua cristalina que corre, y a esas orillas, en las orillas crecía, ¿quién conoce la guayaba? La guayaba es una fruta especial que se da allá. Pues hay una variedad que se llama guayabilla, que es pequeñita, que es sabrosa. Vale, pues eso se da en la orilla de los arroyos. Yo recuerdo que tenía mi pie colgando en el agua, un lujo. ¿Y saben qué? Sentí un dolor hasta de llorar cuando vi por el Google Map cómo en la finca de mi abuelo entraba un brazo de un río afluente del Amazonas, donde me recuerdo muy bien que pescábamos con mi tío y habían caimanes y demás. Muchas veces hemos ido a querer pescar, nos sentábamos así y en la orilla, como aquí a la puerta, había un caimán, no es película, pero fiel, se los aseguro, un caimán echado tomando el sol encima de un tronco, se los aseguro.
y nosotros pescando, pero con el ojo en el caimán. O sea que si el caimán se metía al agua, salíamos corriendo, o sea, nosotros pescando. Era algo tan maravilloso, pero maravilloso. Solamente el que ha vivido eso sabe lo maravilloso que es. Cuando vi en el Google Maps todo eso devastado completamente, que ya no había monte, eran sembradíos, sembradíos y sembradíos, con una carretera que atravesaba, y la quebrada esa, nada, un hilo de agua, y eso era impresionante. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no. Hermano, cambia la tierra, cambia el cielo, pero la palabra es inmutable, no cambia, es perfecta. Yo he visto cómo ha cambiado la tierra a través de esto, pero la palabra sigue siendo igual. Es la misma palabra que yo leía cuando iba a los campamentos, no ha cambiado, es la misma exactamente. Inmutable, no cambia. Antes decían que Plutón era un planeta, ahora dicen que ya no es. ¿Sabían ustedes eso? Tenemos 9 planetas, pues han quitado a Plutón. ¿Sí? Ya no es un planeta. ¿Por qué? Porque no cumple con la condición de ser planeta. Porque en su órbita hay otros elementos que también orbitan. Sin embargo, en la órbita de la Tierra solo está la Tierra. En la órbita de Marte solo está Marte. Y cumple. Con el movimiento del hombre cambia. La palabra no cambia. Que la Tierra era... Antes no sabían que la Tierra era redonda. Decían que la Tierra era plana. Pues se cambió a través del conocimiento. Sin embargo, la palabra dice que es inmutable hace miles de años, pues escuche, es inmutable, no cambia, es perfecta. Hermano, es necesario que nos alimentemos de la palabra. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ya. Porque el tiempo apremia. Ya. Porque las cosas ya, en este momento, son difíciles. Y si no estamos firmes en la palabra, no lo estaremos en nada. Ya la influencia del mundo y del pecado es fuerte. Y si no estamos firmes en la palabra, esa influencia nos va a comer. Comerá a nuestros hijos. La palabra convierte el alma. Estábamos hablando con Darwin y me dice, cuando me convertí, me dice, y demás, ¿convirtió tu alma la palabra? Correcto, convirtió su alma, convirtió mi alma, convirtió la alma de cada uno de los que estamos aquí, incluso de los chicos, porque a través de los papás, los chicos escucharon la palabra y ha convertido su alma. No es para que estén aquí, según el mundo, es para que estén en otras cosas. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, dice. Salmo 19:7. Hermanos, hace sabio al sencillo. ¿Quiere ser sabio? Lea la palabra. No es que este ingeniero, es que este médico. Pedro, pescador del vulgo, no tenía estudio ni nada, se codeaba con estudiosos que habían estudiado la palabra, hablaba mejor que ellos y hablaba con conocimiento. ¿Por qué? Porque caminó con la palabra al lado, con Jesucristo.
No se pongan nerviosos. ¿Sí o no? Claro. ¿Hizo sabio al sencillo? Por supuesto. ¿Sabe qué, hermano? Si usted tiene conocimiento de la palabra, usted puede hablar con cualquier sabio sin problema, por más conocimiento que tenga. Porque usted tiene un conocimiento que va más allá del conocimiento del mundo. Mucho más allá. Un conocimiento que es perfecto, es irrefutable. Y eso lo hace sabio. ¿Quieren ser sabios? Lean la palabra. Lean la palabra y serán sabios. No tienen mucho ánimo, tienen una cara de verdad, de verdad. O es que está el tema muy interesante, o es que los estoy asustando, o es que pasa algo. No, pues yo sé que sí. La palabra es perfecta y yo estoy hablando la palabra, no mi palabra, la palabra de Dios. Hermano, para ir terminando, Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra. Esa es la verdadera verdad. ¿Quién dijo yo soy la verdad? ¿Quién dijo yo soy la verdad? Jesucristo es la palabra, por eso es la verdad. ¿Quieren tener la verdad en su vida? Acepte a Jesucristo, lea su palabra y tendrá la verdad en su vida. No, pero es que nadie tiene la verdad, sí. Muchos tienen la verdad. No, pero es que la verdad es ambigua. No. La verdad en su esencia, la verdad verdadera es esta. Así de claro. No, pero es que cada uno tiene la verdad. No más. No se confunda. La verdad es la palabra. Y la verdad es vida. La verdad es vida. Hermano, hablábamos con Darwin y yo le decía que cuando pasé el proceso de enfermedad de cáncer de mi padre, el estar en el Señor fue lo que me dio ánimo. De otra manera era imposible. Creo que me lo hubiese tomado de distinta forma si no hubiese estado en la palabra. Se los aseguro. Y estoy seguro que eso te sostendrá, la palabra. Ni más ni menos. Hermano, ¿hay alguien atravesando dificultades? No se preocupen, yo no le voy a dar ninguna profecía. Pero sí le diré una cosa. Si está atravesando dificultades, lea la palabra. Porque le dará vida. ¿Quién atraviesa dificultades aquí? Pues leamos la palabra. Nos dará vida, nos dará una solución. No la solución que queremos, sino la solución que es de Dios y es perfecta, es la mejor. Hermano, y ya para terminar, seamos hacedores y no solo oidores. Si oímos la palabra, hagámosla. Para que así como Jesucristo fue la representación de la palabra, nosotros también seamos representación de la palabra, tomando su ejemplo. Y otros puedan venir a sus pies a través de nuestro ejemplo. Podemos ser la representación y el ejemplo de lo del mundo, o podemos ser la representación y el ejemplo de la vida de Jesucristo, de la palabra. ¿Qué quiere ser? ¿Qué queremos ser? Y hermanos,
Aquí tenía un montón de cosas, porque es que hablar de la palabra sería interminable, interminable. Tengo guerra espiritual, ¿qué quiere? Tengo de todo, porque la palabra es infinita. Sí, fíjense ustedes, hablando de guerra espiritual, rápido, ustedes saben, pero fíjense, ustedes se han puesto a pensar, 4 elementos de ellos son para protegernos, pero hay uno que es para atacar. Y ustedes dirán, ¿qué? La espada. La espada. Cuando los fariseos atacaban a Jesucristo, ¿cómo se defendía? ¿A puñete? Con la palabra. Por eso es la espada. ¿Cómo atacaba Jesucristo al endemoniado? ¿Quemándolo o agarrándolo a palo? Con la palabra. ¿Cómo debemos nosotros atacar lo malo? Con la palabra. Esa es la verdadera guerra espiritual, no la guerra de la galaxia que algunos tienen en su cabeza. No, hermano, porque ¿saben qué? La verdadera guerra que nosotros batallamos es espiritual, no carnal, es espiritual, porque aún el pecado carnal se gesta en nuestra mente, lo dice la palabra. Así que nosotros tenemos que luchar esa batalla de manera espiritual con la palabra. La palabra es importantísima, lo más importante en nuestras vidas. Si usted alguna vez le preguntan, ¿qué es lo más importante en tu vida? La palabra. No hay más importante. La palabra. No, pero es Jesús. Pero claro, Jesucristo es la palabra. Por supuesto. Jesucristo es la palabra. Es la palabra hecha carne. ¿De quién se habla en la palabra a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento? De Jesucristo. Pero ¿cómo puede responder? Solo con la palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así lo dice 2 de Timoteo 3:16. Hermanos, sea en nuestra congregación el mes de la palabra, el mes de la Biblia. No, es lo mismo que cuando decimos, oh, viene el Día de la Madre y le damos un regalo el Día de la Madre. El Día de la Madre tiene que ser todos los días. El Día del Padre tiene que ser todos los días. El Día de Dios tiene que ser todos los días. El Día de la Biblia tiene que ser todos los días. ¿Lo cree así? Practiquémoslo. Pero ya que estamos en el mes de la Biblia y de la palabra, practiquémosla más todavía. ¿Lo cree así? Pongámonos de pie, por favor. Hermano, conversé yo con mi esposa y le dije, siento como que tengo que parar un poco con esto. Siento como que no me siento bien para predicar. Y estábamos conversando y demás, porque hay momentos en los que son difíciles.
Y ella insistió. Pero era porque Dios puso en su corazón que insista. Porque cuando uno entrega su vida al Señor Jesucristo, ya no es nuestra voluntad, es la voluntad de Él. Por eso estoy aquí. ¿Y saben qué? Verdaderamente debí de estar aquí. Por eso muchas veces cuando en su corazón y en su mente crea que no debe de hacer algo, que sea Dios quien se lo diga. Porque dice, engañoso es el corazón. Porque muchas veces nuestros sentimientos pues vienen de la carne y nos hacen equivocarnos. O físicamente. Pero ¿saben qué? Tenemos que estar fortalecidos espiritualmente. Eso es lo importante. Y la palabra fortalece al espíritu. Fortalece al espíritu y a través del espíritu fortalece la carne. Hermano, por favor, leamos la palabra. Leamos la palabra. Leámosla. Es lo mejor para ustedes jóvenes. Es lo mejor para ustedes adultos jóvenes. Es lo mejor para las esposas. Es lo mejor para nosotros los esposos. Es lo mejor para los abuelos. Es lo mejor para todos los niños. Por favor, leamos la palabra. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has querido que este tiempo se dé. Tú has querido que estén estos hermanos escuchando, Señor, y tú has querido primero hablarme a mí a través de tu palabra. Verdaderamente, Señor, no hay nada mejor que tu palabra para nuestras vidas. Porque no solo de pan vivirá el hombre, dice la palabra, sino de toda palabra que sale de mi boca, y verdaderamente vivimos gracias a tu palabra. Si no hubiésemos perecido ya hace mucho tiempo, Señor. Gracias te doy. Gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque mi Señor Jesucristo es la palabra hecha carne. La palabra que nos enseña, nos redarguye, nos ayuda, nos hace sabios. Es inmutable, es perfecta. Y nos muestra tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos esa fuerza de voluntad necesaria, Señor, para escudriñar tus palabras, para que ni el cansancio físico nos impida, Señor, tomar este alimento perfecto para nosotros y útil en todos los sentidos. Gracias, Señor, una vez más, porque cada vez vemos, Señor, a través de tu palabra que solo quieres lo bueno para nosotros, y lo bueno es tu palabra. Gracias, Señor, porque es calculable en su valor, que es tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. En práctica en nuestras vidas, Señor. Que no sea guardada, Señor, o puesta como decoración, sino sea practicada en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.